En mi propia celebración vi cómo cambiaban mi copa. Nunca me gustaron las fiestas en mi honor. Demasiada luz, demasiadas sonrisas tensas, demasiadas manos que aplauden sin saber exactamente por qué. Pero esa noche era distinta. Eso creía. El salón estaba lleno. No de gente, de ruido. Copas chocando, risas que llegaban tarde, palabras que flotaban sin dueño. El aire olía a vino caro y a algo más difícil de nombrar, expectativa, tal vez. O culpa. Era mi celebración. Mi ascenso. Mi nombre proyectado en una pantalla gigante. Mi foto repetida desde ángulos que no reconocía. Y, aún así, me sentía como un invitado más. Observaba. Siempre he sido bueno en eso. Observar. No interrumpir. No reaccionar. No regalar gestos. Dicen que el silencio es pasividad. Mentira. El silencio es una lupa. Fue entonces cuando lo vi. No fue dramático. No fue torpe. Fue limpio. Ensayado. Natural. Una mano que no era la mía. Una copa que sí lo era. El camarero se inclinó apenas. Una sonrisa profesional. Un movimiento breve. Demasiado breve. Mi copa dejó de ser mi copa. Nadie alrededor lo notó. Nadie excepto yo. Y ahí entendí algo que tardé años en aceptar. Las traiciones más peligrosas no hacen ruido. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque, en ese instante, supe que hablar sería un error. Seguí sonriendo. Seguí agradeciendo. Seguí levantando una copa que ya no me pertenecía. Desde afuera, yo era el centro de la fiesta. Desde adentro, era un espectador sentado en primera fila. Mi madre reía cerca del escenario. Mi hermano brindaba con alguien que nunca me presentó. Mis socios hablaban de mí como si yo no estuviera ahí, usando mi nombre como una moneda. Y yo, observaba. Fue entonces cuando lo vi por segunda vez. La confirmación. El mismo camarero. La misma mano. La copa que ahora estaba frente a él. No me miró. No hacía falta. Cambié las copas. No fue un gesto heroico. Fue casi elegante. Un paso al costado. Un choque fingido. Una disculpa automática. Y los vasos. Intercambiaron destinos. Nadie notó nada. Ni siquiera quien había planeado todo. Volví a mi lugar. Me senté. Respiré. No sentí alivio. Sentí claridad. El error ya no era mío. 5 minutos pueden ser eternos. Si sabes qué va a pasar. La música subió de volumen. Alguien pidió silencio para un brindis colectivo. Las copas se elevaron como si obedecieran una orden invisible. Yo no brindé. Solo observé. 5 minutos. El primero pasó lento. Conversaciones normales. Risas. Comentarios vacíos. El segundo. Alguien frunció el ceño. Una mano tembló apenas. El tercero. Una copa cayó al suelo. Risas nerviosas. Seguro tomó demasiado. El cuarto. El murmullo se volvió inquietud. Las miradas empezaron a buscar culpables. Yo seguía en silencio. Porque hay momentos donde hablar arruina la lección. Y entonces, el 5.º minuto llegó. No gritaron todos a la vez. Eso es un mito. Primero gritó uno. Luego otro. Después, el pánico encontró su ritmo. Sillas moviéndose. Copas derramándose. Un nombre pronunciado con miedo. El mío. Pero no por lo que creían. Yo seguía sentado. Intacto. Con la copa correcta. Por primera vez en la noche. Nadie entendía nada. Y ese era el verdadero castigo. Porque cuando nadie entiende, la culpa se reparte mal. No dije nada. No señalé. No expliqué. Yo solo observé. Y mientras los gritos llenaban el salón, entendí algo que cambiaría todo lo que vino después. Las personas no temen al daño. Temen al silencio que las deja solas con su error. Parte 2. Después de los gritos, nadie volvió a mirarme igual. El silencio que vino después fue peor que los gritos. No fue inmediato. Primero hubo caos. Luego órdenes cruzadas. Luego pasos apresurados sobre alfombras caras que ya no parecían tan limpias. Y después, un silencio espeso. Denso.
incómodo, como si la sala entera contuviera la respiración. Yo seguía en mi asiento, no porque no pudiera levantarme, sino porque entendí algo muy simple. El que se mueve primero, pierde. Las luces seguían encendidas, pero la fiesta había muerto. Lo que quedaba era un escenario del crimen, aunque nadie lo llamara así. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Dónde está el camarero? Las preguntas flotaban como moscas. Nadie tenía respuestas. Y los que las tenían, no hablaban. Yo tampoco. Mi madre fue la primera en mirarme. No con miedo. No con sospecha. Con algo peor. Confusión. Como si de repente yo fuera una palabra que ya no sabía pronunciar. ¿Estás bien? Me preguntó, acercándose. Asentí. Nada más. Ese gesto, ese simple movimiento de cabeza, fue suficiente para que algo se quebrara en ella. Porque en ese momento entendió que yo sabía algo. Y que no se lo iba a decir. Mi hermano apareció después. Traía la camisa manchada de vino. O de nervios. Nunca lo supe. Esto es una locura, dijo. Alguien quiso arruinarte la noche. No lo miré. Porque si lo hacía, iba a entender que él también sabía. O al menos, que había elegido no preguntar demasiado. Los paramédicos entraron con rapidez profesional. El murmullo volvió, pero ya no era celebración. Era rumor. Los socios se agruparon en un rincón. Hablaban bajo. Usaban palabras como imagen, reputación, control de daños. Nadie mencionaba nombres. Eso también es una forma de acusar. Uno de ellos se acercó a mí. Sonrió. Una sonrisa que había ensayado toda su vida. Tranquilo, me dijo. Esto no tiene nada que ver contigo. Nada que ver conmigo. La frase me atravesó lento. Porque todo tenía que ver conmigo. La fiesta. La copa. El cambio. El error. Pero el mundo es así. Prefiere creer en la versión que menos lo incomoda. Yo seguía observando. Siempre observando. El camarero apareció finalmente. Pálido. Demasiado joven para entender en qué se había metido. Yo solo seguí instrucciones. Balbuceó. Esa frase. Esa maldita frase. Marcó el inicio de algo que ya no se podía detener. Instrucciones. ¿De quién? Las miradas empezaron a cruzarse. Rápidas. Culpables. Como cuchillos que se prueban en el aire. Yo me levanté entonces. No de golpe. No con dramatismo. Simplemente. Me puse de pie. Y el salón entero se cayó. No porque yo gritara. No porque exigiera atención. Sino porque, sin decirlo, todos sabían que yo era el centro de esto. Lo había sido desde el principio. Necesito aire, dije. Nada más. Salí al balcón. La noche estaba fría. Honesta. Afuera no había mentiras. Solo silencio verdadero. Apoyé las manos en la baranda. Respiré profundo. Ahí, lejos de las luces, entendí lo que realmente había pasado. No habían querido matarme. Eso fue lo más duro de aceptar. No era odio. Era descuido. Yo no era un enemigo. Era un obstáculo. Una pieza que podía moverse sin preguntar. Y cuando lo entendí, dejé de sentir rabia. Sentí algo peor. Lucidez. Escuché pasos detrás de mí. Era ella. La única persona que no había gritado. La única que no había corrido. Tú lo viste, dijo. No fue una pregunta. No me giré. Sí. Mi voz sonó firme. Demasiado firme. ¿Y por qué no dijiste nada? Sonreí. No por burla. Por cansancio. Porque no hacía falta. Se acercó más. Esto va a explotar, susurró. Van a buscar culpables. Asentí. Siempre lo hacen. ¿Y tú? Yo ya elegí, respondí. Se fue sin decir nada más. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Porque cuando eliges el silencio, no puedes volver a hablar como antes. Regresé al salón. Nada era igual. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Las miradas se desviaban. Algunas se quedaban demasiado tiempo. El poder había cambiado de lugar. No porque yo lo reclamara, sino porque ellos lo sintieron.
Alguien se me acercó con una copa nueva. Por si quieres beber algo. La miré. No la toqué. No, dije. Ya tuve suficiente. Las palabras quedaron flotando. Cargadas. Pesadas. Esa noche terminó sin aplausos. Sin discursos. Sin despedidas sinceras. Uno a uno se fueron. Arrastrando preguntas que no se atrevían a formular. Yo me quedé solo. En mi propia celebración vacía. Y ahí, entre copas olvidadas y luces apagándose, entendí la verdad más incómoda de todas. El error fue suyo. Pero la consecuencia iba a ser mía. No porque fuera culpable, sino porque sabía demasiado. ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué nunca fui el objetivo? No dormí esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, todo encajaba demasiado bien. El silencio del departamento era distinto al del salón. No estaba cargado de miradas ni de sospechas. Estaba lleno de recuerdos. Cada rincón parecía observarme, como si las paredes también supieran algo. Me serví agua. No vino. No whisky. Agua. Había aprendido la lección. Me senté frente a la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente. Los autos pasaban. Las luces cambiaban. Nada se había detenido por lo que ocurrió. Y ahí entendí algo brutal. El mundo no se detiene cuando te traicionan. Solo cambia la forma en que lo miras. Mi teléfono vibró. Una sola notificación. Un mensaje sin nombre. Necesitamos hablar. No por teléfono. No pregunté quién era. Ya lo sabía. Respondí con una sola palabra. ¿Cuándo? La respuesta llegó de inmediato. Mañana. 7 de la mañana donde empezó todo. Sonreí. No por gusto. Por ironía. ¿Dónde empezó todo? La oficina. Llegué antes de la hora. Siempre lo hacía. El edificio estaba casi vacío. Demasiado limpio. Demasiado ordenado. Como si nada malo pudiera pasar ahí. Me senté en la sala de juntas grande. La misma donde había firmado contratos. Donde había brindado éxitos. Donde había confiado. El café estaba intacto cuando ella entró. No dijo buenos días. No tenemos mucho tiempo, dijo. Nunca lo tenemos, respondí. Se sentó frente a mí. Tenía ojeras. No de cansancio. De decisiones mal tomadas. No era para ti, dijo de golpe. Sí. Sin rodeos. Lo sé. Esa respuesta la descolocó. ¿Cómo? Porque si hubiera sido para mí, no habrían sido tan descuidados. Bajó la mirada. Silencio. ¿Quién dio la orden? Pregunté. No levantó la cabeza. No fue una persona, dijo. Fue un acuerdo. Eso dolió más de lo que esperaba. Un acuerdo. Plural. Frío. Firmado sin nombre. ¿Cuántos lo sabían? Respiró hondo. Más de los que imaginas. Me recosté en la silla. La traición ya no tenía rostro. Tenía estructura. ¿Y a quién iba dirigida la copa? Insistí. Le temblaron las manos. A tu hermano. El aire cambió. No grité. No golpeé la mesa. Solo asentí. Porque en el fondo, una parte de mí ya lo sospechaba. Él iba a hablar. Continuó. Había reunido documentos. Transferencias. Correos. Grabaciones. ¿Contra quién? Me miró. Contra todos. La palabra cayó pesada. Incluyéndote. Añadió. Aunque tú no lo sabías. Ahí lo entendí todo. Yo no era el objetivo. Era el escudo. Mi nombre. Mi celebración. Mi copa. Todo era una cortina perfecta. ¿Y el camarero? Pregunté. Un intermediario. Pagado. Asustado. Reemplazable. Como todos. Me levanté. No porque estuviera enojado, sino porque sentía algo peor. Decepción. ¿Él lo sabe? Pregunté. No, respondió. Cree que fue un accidente. Accidente. La palabra más cobarde del diccionario. ¿Y ahora? Dije. ¿Qué esperan que haga? Se levantó también. Nada, respondió. Que sigas como siempre. Que no hagas preguntas. Que no mires atrás. Sonreí.
Eso ya no es una opción. Se acercó. Si hablas, todo se cae. Eso depende, respondí. De quien hable primero. Se quedó inmóvil. Porque sabía que yo tenía ventaja. No pruebas. Pero sí algo más peligroso. Contexto. ¿Por qué me lo dices? Pregunté. Tardó en responder. Porque anoche, cuando todos gritaban, tú no lo hiciste. La miré fijo. Y entendí que ya no estabas de nuestro lado. Salí de la sala sin despedirme. El pasillo parecía más largo que nunca. Cada puerta escondía una conversación. Cada oficina, una versión distinta de la verdad. Mi hermano me llamó al mediodía. No contesté. Me llamó de nuevo. Y otra vez. Finalmente, contesté. Tenemos que hablar, dijo. Lo sé, respondí. Quedamos de vernos esa noche. En casa de nuestros padres. El lugar más incómodo posible. Llegué puntual. Él ya estaba ahí. Tenía la misma cara de siempre. Pero los ojos distintos. ¿Qué pasó anoche? Preguntó. Dicen que fue un intento. No fue para mí, respondí. Se quedó quieto. Demasiado quieto. ¿Qué quieres decir? Lo miré. No como hermano. Como alguien que ya había tomado una decisión. Quiero decir que alguien te quería callar. Rió nervioso. No digas tonterías. ¿Dónde están los documentos? Pregunté. El silencio fue su respuesta. ¿Quién más lo sabe? Insistí. Nadie, dijo. Solo tú. Ahora. Ahí ocurrió algo extraño. Por primera vez. Él me tuvo miedo. No por lo que yo sabía, sino por lo que podía hacer. No pensaba involucrarte, dijo. Lo juro. Ya lo hiciste, respondí. Nos sentamos. Dos hermanos. Una mesa. Demasiadas verdades sin servir. Si hablas, dije, te destruyen. Y si no hablo, respondió, ganan. Asentí. Bienvenido al juego. Nos quedamos en silencio. Largo. Honesto. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿De qué lado estás? Pensé en la copa. En el camarero. En los gritos. Del lado que observa, respondí. Esa noche no hubo acuerdos. Ni promesas. Solo una certeza. Nada de esto había terminado. Porque cuando el poder falla, no grita. Susurra. Parte 4. Cuando decidí no hablar, empezaron a cometer errores. El primer error fue creer que yo iba a reaccionar. Que iba a levantar la voz. Que iba a pedir explicaciones. Que iba a señalar culpables con el dedo temblando. Eso es lo que hace la gente inocente. O la gente desesperada. Yo no era ninguna de las dos. Pasaron 2 días sin que dijera una sola palabra sobre lo ocurrido. Ni a la prensa. Ni a los socios. Ni a mi familia. Nada. El mundo moderno no sabe qué hacer con alguien que calla. Lo interpretan como debilidad. Hasta que ya es demasiado tarde. El segundo error fue intentar llenar ese silencio. El primer comunicado salió rápido. Demasiado rápido. Incidente aislado durante evento privado. No existe riesgo para los involucrados. Leí esas palabras 3 veces. Evento privado. Incidente aislado. No existe riesgo. Mentiras pequeñas. Pero mal elegidas. Porque cuando reduces algo grave a una frase cómoda, dejas grietas. Y por las grietas, entra la verdad. Mi teléfono no dejó de sonar. Periodistas. Abogados. Personas que jamás me habían escrito antes. No respondí a ninguno. El tercer error fue mi hermano. No porque hablara, sino porque empezó a moverse. Demasiado. Cambió rutinas. Canceló reuniones. Pidió copias de seguridad que nunca había solicitado. El miedo siempre deja rastro. Nos vimos una sola vez esa semana. En silencio. Sin planes. Están nerviosos, me dijo. Lo sé. Están buscando qué sabes. ¿Qué busquen? Me miró con frustración. No entiendes. Si creen que tú sabes algo concreto, te van a destruir. Ya lo intentaron, respondí. Y fallaron. Ahí comprendió algo que yo ya tenía claro. Yo no era el objetivo. Era la variable que no podían controlar.
El cuarto error fue interno. Uno de los socios habló de más. En una llamada que no sabía que estaba siendo grabada. Nada ilegal. Nada explícito. Pero suficiente. Palabras como anticiparnos. Contener. Redirigir la narrativa. Cuando escuché la grabación, no sentí satisfacción. Sentí confirmación. El castillo no estaba hecho de piedra, sino de acuerdos frágiles. El quinto error fue subestimarme. Creyeron que yo necesitaba pruebas, documentos, firmas. No entendieron algo básico. Yo solo necesitaba tiempo. Porque cuando no atacas, el otro se expone solo. Empezaron las filtraciones. Primero rumores. Luego contradicciones. Un comunicado que desmentía al anterior. Un portavoz que corregía a otro. Yo seguía en silencio. Y ese silencio empezó a dolerles. Una noche recibí una llamada. Número oculto. Esto se nos está yendo de las manos, dijo una voz masculina. Necesitamos que hables. No tengo nada que decir, respondí. Podemos llegar a un acuerdo. Sonreí. Ya llegaron a uno, dije. Sí. Colgué. El sexto error fue personal. Mi madre. La usaron. Le dijeron que yo estaba en peligro. Que debía convencerme de calmar las aguas. Hijo, por favor, me dijo. Esto se está haciendo grande. No lo hice yo, respondí. Pero tú puedes detenerlo. La miré. No quiero. No entendió. Y no tenía por qué. Porque hay momentos en los que seguir siendo hijo significa dejar de ser uno mismo. El séptimo error fue la prisa. Intentaron cerrar todo rápido. Archivar. Olvidar. Pero cuando corres demasiado, tropiezas. Un nombre apareció donde no debía. Una firma que no coincidía. Un pago fuera de fecha. Pequeños detalles. Letales. Yo observaba todo desde lejos. Sin intervenir. Sin corregir. Como alguien viendo caer una torre. Piedra por piedra. Mi hermano vino a verme de madrugada. No puedo más, dijo. O hablamos, o me hundo. Lo miré. Ellos ya están hundiéndose, respondí. Tú decides si te atas a ellos. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué vas a hacer? Pensé en la copa. En el cambio. En los gritos. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, dije. No beber. Se fue sin responder. El octavo error fue creer que el silencio se rompe. No. El silencio se acumula. Y cuando cae, aplasta. Una semana después, alguien renunció. Sin explicación. 2 días más tarde, otro. La prensa empezó a hacer las preguntas correctas. No por mérito, sino porque alguien ya no estaba cubriendo las respuestas. Yo seguía sin hablar. Y eso se volvió insoportable para ellos. Porque el que guarda silencio no puede ser desmentido. Una mañana recibí un sobre. Sin remitente. Dentro. Copias. Documentos que yo nunca había pedido. Pruebas que no necesitaba. El último error fue el más humano. El miedo. Porque cuando el miedo aparece, la lealtad desaparece. Y esa noche entendí algo definitivo. No hacía falta vengarse. No hacía falta gritar. No hacía falta exponer. Bastaba con observar. Y dejar que el sistema hiciera lo que siempre hace cuando se enfrenta al silencio. Colapsar. Parte 5. Cuando finalmente hablé, ya era demasiado tarde para ellos. No hablé por rabia. No hablé por venganza. No hablé porque quisiera justicia. Hablé porque el silencio ya había hecho su trabajo. Durante días, semanas, incluso, mi nombre flotó en titulares sin estar escrito. Fuentes cercanas. Personas presentes. Versiones cruzadas. Todos decían algo. Menos yo. Y eso los estaba destruyendo. Me llamaron de nuevo. Esta vez no fue un número oculto. Era el abogado principal del grupo. El mismo que había brindado conmigo aquella noche. Esto no puede seguir así, dijo. Necesitamos una declaración tuya. No la necesitan, respondí. La quieren. Silencio al otro lado. Hay demasiadas versiones. Continuó. Tu palabra puede cerrar esto. Sonreí.
Mi palabra no cierra nada, dije. Abre. Colgué. Esa fue la mañana en que decidí hablar. No porque me lo pidieran, sino porque ya no podían detenerlo. Acepté una sola entrevista. Una. Sin condiciones. El periodista llegó puntual. Traía preguntas preparadas. Y miedo en los ojos. Gracias por recibirnos, dijo. No lo hice por ti, respondí. Empecemos. No me preguntó por la fiesta al principio. Eso me dijo todo. Quería rodear el tema. Ablandarlo. ¿Cómo te sientes después de todo lo ocurrido? Miré la cámara. Tranquilo. Esa palabra desarmó el guión. ¿Tranquilo? Sí, respondí. Porque cuando algo explota, es porque ya estaba roto. El silencio en el estudio fue real. No ensayado. ¿Viste algo esa noche? Preguntó finalmente. Respiré. Vi cómo cambiaban mi copa. No dije más. No nombres. No acusaciones. Solo hechos. ¿Por qué no hiciste nada? Sí hice algo, respondí. Observé. La entrevista terminó sin aplausos. Sin despedidas. Salí del estudio sabiendo algo. Ya no había control. Las llamadas se multiplicaron. Las reuniones de emergencia también. Pero ya era tarde. Porque cuando dices una verdad simple, todo lo demás empieza a parecer mentira. Mi hermano me llamó esa noche. Lo dijiste, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. Van a caer, susurró. No, dije. Ya cayeron. Solo están aprendiendo a tocar el suelo. Los documentos empezaron a aparecer. No los míos. Los de ellos. Filtraciones selectivas. Correos sin contexto. Hasta que alguien los puso juntos. El patrón era claro. Demasiado claro. Intentaron negociar conmigo. Otra vez. Podemos protegerte, me dijeron. Nunca estuve en peligro, respondí. Ustedes sí. El último intento fue el más torpe. Me ofrecieron un puesto. Un ascenso. Una salida elegante. Para cerrar este capítulo, dijeron. Los miré. Esto no es un capítulo, respondí. Es el índice. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los nombres empezaron a caer. Uno. Luego otro. Renuncias. Investigaciones. Auditorías inesperadas. Nadie gritó. No hubo escándalo inmediato. Solo desgaste. Y el desgaste es irreversible. Me senté solo en casa. Sin luces. Sin ruido. Pensé en la copa. En el cambio. En los 5 minutos. Todo había nacido ahí. No de un plan. De una observación. Entendí algo que nunca olvidaré. El poder no se destruye atacándolo. Se destruye dejándolo hablar solo. Mi hermano se salvó. No ileso. Pero vivo. Los demás no tuvieron tanta suerte. Y yo. Yo seguí en silencio. Porque ya había dicho lo único que hacía falta. Nunca volví a brindar. El mundo siguió. Eso fue lo primero que entendí cuando todo terminó. No hubo un día específico en el que alguien dijera se acabó. No hubo titulares definitivos ni aplausos tardíos. Solo, desgaste. Caída lenta. Olvido selectivo. Las empresas cambiaron de nombre. Los cargos se redistribuyeron. Las caras que antes llenaban salas ahora evitaban cámaras. Y yo. Yo desaparecí del centro. A propósito. Porque cuando sobrevives a algo así, aprendes una verdad incómoda. No todos los finales se celebran. Algunos se sobreviven en silencio. Pasaron meses. Mi teléfono dejó de sonar. Las invitaciones se volvieron escasas. Los brindis, inexistentes. Al principio dolió. No por el poder perdido, sino por las máscaras caídas. Personas que juraban lealtad. Personas que brindaron conmigo aquella noche. Personas que sabían, y eligieron mirar a otro lado. El silencio no los castigó. Los reveló. Mi hermano se mudó. No huyó. Se apartó. Necesitaba distancia. Yo también. Nunca volvimos a hablar del tema directamente. No hacía falta. Hay experiencias que no se comentan. Se cargan. Una tarde, meses después, volví al lugar donde fue todo.
El salón ya no existía. Otro nombre. Otra decoración. Otra historia contándose sobre los mismos cimientos. Me senté en una mesa apartada. Pedí agua. El camarero me miró raro. ¿No va a beber nada más?, preguntó. Negué con la cabeza. No brindo, respondí. Sonrió incómodo. No entendió. Nadie lo hace. Hasta que entiende. Miré alrededor. Gente riendo. Copas levantadas. Promesas selladas con líquidos caros. Y por un segundo, volví a estar ahí. La música. La luz. La mano cambiando mi copa. 5 minutos. Todo había nacido en 5 minutos. No un plan maestro. No una conspiración perfecta. Un descuido. Una costumbre peligrosa. Creer que el otro no está mirando. Pagué y me fui. Esa noche escribí algo por primera vez en mucho tiempo. No un comunicado. No una denuncia. Una nota personal. El silencio no es ausencia. Es presencia contenida. La guardé. No para publicarla. Para recordarla. Porque entendí algo que nadie enseña. Cuando hablas demasiado, te contradices. Cuando actúas demasiado, te expones. Pero cuando callas, los otros empiezan a mostrarse. No volví a brindar. No por miedo. No por trauma. Por claridad. Porque levantar una copa implica confianza. Y la confianza no se regala 2 veces. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó realmente esa noche, sonrío. No por arrogancia. Por aceptación. Nada, respondo. Solo observé. Y es verdad. No hubo venganza. No hubo héroes. Solo personas cometiendo errores. Y alguien que decidió no corregirlos. Si algo queda de todo esto, es simple. El error fue suyo. Yo solo cambié las copas. 5 minutos bastaron. Y el silencio hizo el resto. Si esta historia te dejó inquieto, si te hizo mirar las copas de otra forma, suscríbete a Fuera de Juego. Aquí no contamos historias para dormir. Contamos historias para despertar. Porque a veces, no ganan los que gritan. Ganan los que saben esperar.